Mi estimado Roberto Abramovich, ¿cómo estás? Saludos hasta Nueva York. Muy buen día. Carlos, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo. Sí, la verdad es que ya nos debíamos una charla de estas características desde algunos meses y años atrás, porque bueno, tenemos una amistad ya de algunos años. Cuando yo fui a la Mothership a ESPN Bristol y luego ahí pasé un ratito por ESPN Nueva York. ¿Cómo te ha ido, mi estimado Roberto? Pues aquí estamos muy bien. Tuve una muy buena temporada con New York City FC, narrando los partidos para ellos. Uno de los privilegios, no sé si es tanto privilegio, deja considerar esa palabra otra vez. Una de las cosas muy bien que hace el equipo es que hace que radio en inglés y español viaje con ellos para todos los partidos. O sea, nosotros narramos todos los juegos desde el estadio, ya no narramos absolutamente nada desde estudio. Y eso es muy, muy importante porque habla muy bien de que quieren que sus aficionados tengan las mejores versiones de las transmisiones posibles. Entonces, estando en los estadios para hacer eso es mil veces mejor que transmitir desde casa o desde un estudio, porque no solo es la cuestión de estar transmitiendo del estadio, sino pues volamos en el mismo avión charter, nos quedamos en el mismo hotel, tenemos infinitas oportunidades de platicar con jugadores, entrenadores, directores y pues nos dan muchísima información, mucha de la cual podemos usar, otra quizás que no la podemos usar, pero nos da muy, muy buen trasfondo, ¿verdad? Para poder analizar de una manera apropiada situaciones que suceden. Entonces eso le brinda al fanático, al aficionado, la mejor transmisión posible, porque ojalá que toda esta información que nos dan la usemos apropiadamente. No, muy bien, y además, pues como el look and feel que tienes en el estadio, que tienes con la gente, no es lo mismo que en el estudio. En el estudio, pues sí, claro, te puedes meter, oyes la narración, en este caso, de Estados Unidos, y oyes a la gente, pero estás escuchándolo desde un audio, desde una bocina, y no es lo mismo estar con el feeling de la gente y lo que está pasando en el estadio, y las jugadas se sienten diferentes, entonces el approach es muy diferente. Oye, antes de seguir, pues casi todo el mundo te conoce, pero para la gente, algún despistado que está por ahí, estoy con el mismísimo Roberto Abramovich, que además, bueno, primero vive en Nueva York, es parte fundamental de ESPN, de hecho, tú prácticamente fundaste todo lo que era la redacción de ESPN Deportes, si mal no estoy, y bueno, es un personaje admirable de los deportes en todo sentido. ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto, mi estimado Robert? Bueno, dedicándome a esto desde que estaba yo en la universidad, que era 1977, empecé a dedicarme a la radio y la televisión, haciéndolo allá aquí en la ciudad de Nueva York. Estuve en ESPN desde 1994 hasta el 2019, pasé 25 años en ESPN. Antes que eso, estaba yo como comentarista, narrador de los New York Knicks, también a partir de 1994 hasta que fue creo que el 2016, que por desgracia decidieron ya no transmitir en español. Y bueno, también continúo con los Jets, estoy trabajando con especialistas del deporte, que es el gran sitio web que creó Raúl Alegre. Y sí, cuando estaba yo en ESPN en el año 2000, fui el director fundador de espndeportes.com. Entonces, lo creé todo desde cero, con muchísima ayuda, gente como Gerardo Torres, Javier Maimí, hay un chorro de gente al que tendría que agradecer, que fueron gente que estaban ahí desde el principio. Entonces, bueno, pues, genial que tuve esa oportunidad para poder crear eso y bueno, se ha convertido en todo un monstruo, ¿verdad? Y el líder mundial en deportes, porque además, bueno, no, para que la gente sepa, está ESPN de Estados Unidos, está ESPN de México, pero para toda la comunidad latina viviendo en Estados Unidos, sobre todo el grosor, es ESPN Deportes, algo que tú ayudaste a fundar, a crear, y la verdad es que pues te agradecemos todos los fanáticos de los deportes, porque la verdad es que es genial y es un sueño estar ahí viendo con todos los cronistas deportivos profesionales como tú. Bueno, por ejemplo, Raúl Alegre, que el señor ha ganado 2 Super Bowls, que pronto estará con nosotros. Y eso me lleva a otro tema. Pues aquí eres miembro, también fundador
del Dream Team, que es un esfuerzo de varios compañeros, de varios comentaristas deportivos profesionales como tú, como Raúl Alegre, en los cuales pues nos hemos reunido para ahí, para cuestiones comerciales, pero bueno, realmente siempre los menciono para que no se me sientan, es Raúl Alegre, Enrique Burak, el señor Carlos Tapanava, Iván Pirrón, Juan Carlos Vázquez, Ciro Porjuna, Javier Trejo Garay, Pablito Viruega y bueno, pues el señor Roberto Abramovich, que es el que tenemos el día de hoy. También fíjate que a mí me llamó mucho la atención que tú fuiste también parte de los fundadores, ya algunos años atrás, junto con el negro Iñárritu, González Sí. Iñárritu, el director de cine que ahora todo mundo conoce, pero que aparte que hacía comerciales con Canal 5, pero estuviste en WFM, en W Tops, con Marta de Baile, No, con Marta no ¿quién? me tocó. ¿No estaba de Marta no Marta? me tocó. Ok, ok. No, no, creo que yo entré después de Marta, o después, no sé si era después o antes, ya no sé cuándo Ok. estaba ella exactamente, pero no me tocó con ella, pero hacía yo W Tops, ahora de repente se me está yendo la onda, se me está yendo el cerebro estos días, ¿eh? Estaba trabajando con, sí, Alejandro González Iñárritu Ujú. y Martín Hernández, y yo también producía un programa que se llamaba Golden Years. Ok, wow. Entonces, luego yo hacía W Tops con Charo Fernández. Y en esa época también estaba Martín Delgado ahí, etcétera. Y lo bueno es que no arruiné la carrera de Alejandro González Iñárritu. No, Estoy muy hombre, contento de no no. habérsela arruinado. Hizo buenas cosas después de WFM. Algunas cositas buenas que hizo el señor Iñárritu. Sí, también estaba, creo que Sí, Videgaray y el Burro Van Rankin, no, tampoco ya no te tocaron ellos. ya no me tocaron ellos. Estaba Roberto Alarcón, Ujú. que todavía está en México haciendo todo tipo de eventos. Allá creo que se llama Tercera Llamada, su compañía, y hace eventos, muchos en el María Isabel Sheraton, Ok, de ahí de Reforma, y había muchos otros más. ¿Cómo se llama? Saavedra, Elsa Saavedra, trabajé mucho con ella. Fue un gran año y medio que estuve, porque fue en 1986, fui a cubrir el Mundial de Fútbol. Después del Mundial de Fútbol conocí a Roberto Alarcón y él wow. fue el que me llevó a WFM y me contrataron ahí. Pasé un muy lindo año y medio. Fíjate, y en el Mundial del 86 te tocó que cubrir a la selección mexicana. ¿Qué partidos te tocó cubrir o a qué selección? Me tocaron varios de la selección de México, pero más que nada me tocaron la selección de Argentina. Me Uf, tocaron todos oh, los wow. partidos de la selección de Argentina. Yo vi, creo que eran 31 partidos durante ese mundial. Me basé en la Ciudad de México y luego fui a ver partidos en Querétaro, en Puebla, en varios lugares más, CU, Estadio Azteca, obviamente, Nesa, Nesa 86. Sí, claro, claro. Me tocaron varios. Hice muy buenos amigos ahí también con todo eso. Y todavía me acuerdo que mi hermana y mi cuñado me prestaron un Mercedes-Benz de 1957 Uf, wow. para poder moverme durante todo el mundial. Ah, no, qué Era una increíble. carcachita, pero se movía muy bien. No, y experiencia increíble, porque si estuviste en todos esos partidos, ¿algún día te tocó platicar o entrevistar por ejemplo, a Maradona? Sí me tocó. Fue una cosa bastante interesante porque es muy distinto a lo que es la situación ahora. Digo, después del entrenamiento, todos nos pudimos acercar, todos los que estábamos ahí nos pudimos acercar y hablar directamente con él, parado ahí en la cancha, poniéndole un micrófono en la cara y tal. Y lo que me agarró así de onda, si fuera de onda en ese momento, recuerda, 1986. Él tenía aretes, que no era exactamente la moda para todo mundo en Ujú. ese entonces, pero lo que más me agarró así de ¿qué onda? Fue el hecho de que Diego Maradona hablaba de sí en tercera persona. Fíjate, es muy interesante, me ha tocado a mí, tuve la fortuna y lo he platicado en otros foros de conocer a Pelé, pero lo que voy es que también él hablaba, cuando le preguntas a Pelé sobre alguna experiencia de él mismo, siempre te contesta en tercera persona. No sé a qué se deba, pero eso habla un poquito también de la humildad, ¿no? Yo siempre he dicho que estos señores que son tan grandes, que son inmortales, siempre tienen un común denominador que es la humildad. Y ojo, también lo que pasó con Maradona fuera de las canchas, nada tiene que ver con el Maradona ídolo, lo que hizo en las canchas. Entonces, lo que me dices es que estuviste en varios partidos y te tocó ver la mano de Dios y te tocó ver uno de los goles más hermosos de la historia, ¿es correcto?
Es absolutamente correcto. Es más, mi amigo Steve Goldberg el otro día él estaba sentado junto a mí en el palco y había traído su cámara que tenía un lente enorme y todo lo demás. Ujú. Y me mandó la foto que él sacó del momento. Ah, Y me wow. quedé así de a cuatro. Lo sacó ahí del palco y sí, se ve claramente. El único que no lo vio fue el árbitro. Sí, claro, sí, sí, ese partido histórico por donde uno lo vea, ¿no? Porque además tenía que ver algo hasta político, esto con Inglaterra, Argentina, las Islas Claro. Malvinas, esto de la mano de Dios y uno de los goles más hermosos de la historia. ¿Ahora te tocó ver el de Negrete contra Bulgaria en el Estadio Azteca o ese no te tocó? No, sí me tocaron Uf, todos los partidos de México, salvo el último, donde fueron eliminados por Alemania. aquí Ese no me tocó. precisamente aquí en la Sultana del Norte, donde me Sí, encuentro en estos momentos en Monterrey, y bueno, ahí iniciaron lo de los malditos penales, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de la selección mexicana, de toda esta experiencia del 86, y claro, de cara a Qatar, ¿tú cómo ves? ¿Tenemos alguna esperanza? Hay poca gente que cree en esta selección, pero si algo nos ha enseñado la historia es que de pronto los mexicanos sacan el carácter contra escuadras importantes. ¿Tú cómo lo ves? es muy cierto eso y ojalá que vuelva a suceder. Que hoy recibieron una muy mala noticia, Tecatito Corona no va a poder participar en el Mundial, ya la federación dijo que está fuera del Mundial. Ahí tienes muchos otros jugadores que también traen lesiones y no se sabe si van a poder ser convocados o no. Héctor Herrera siendo uno de ellos, Raúl Jiménez siendo otro, que lleva muy poca actividad. Entonces, la verdad es que no se sabe si los van a poder llevar y son de los mejores jugadores que realmente tiene la selección. Mira, esta selección es muy distinta a selecciones anteriores de México y mucha gente cree que la selección, y yo he venido hablando de esto en especialistas del deporte y por redes sociales también, para mí esto no es que sea una buena selección que esté jugando mal, es que realmente creo que es una de las selecciones mexicanas más pobres que hemos visto en mucho tiempo. No han tenido la renovación que debieron haber tenido. El hecho de todavía tener que depender de Andrés Guardado a su avanzada edad y otros jugadores como él, pues habla mucho de la falta ¿cuál De, es la palabra que de estoy sangre buscando? nueva, ¿no? De Sí, renovación de sí, jugadores. exactamente, de renovación del cuadro. Tiene que ver, digo, mientras que México trae un cuadro que creo que promedia arriba de 28 años de edad, a Qatar, Estados Unidos trae un cuadro que promedia más o menos 22 años de edad. Entonces es la escuadra más joven de todo el mundial. Entonces hay una enorme diferencia. No hay tantos, por desgracia, jugadores mexicanos jugando en principales equipos en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, sí lo hay. Entonces, luego tienes el hecho de que pues hubo una indisciplina aparente de Chicharito Hernández y que de alguna manera no se le llega a perdonar por cualquiera que fuera esa indisciplina que tuvo. Entonces, al parecer, no lo van a llevar y creo que sería una ficha importante para la selección mexicana porque como lo vimos en esta pasada temporada, en las últimas dos temporadas de MLS, Chicharito viene jugando muy, muy bien y haciendo lo que mejor hace, que es metiendo goles y está en muy buena forma física. Entonces, para mí, si sale de su grupo, creo que es algo enorme para esta selección, porque de nuevo, no creo que es una buena selección, sino que es una selección que no viene jugando bien, no es una buena selección. Entonces, no solo el hecho de que no está jugando bien, sino no tiene esa gran calidad que hemos visto anteriormente. Ojalá que esté equivocado y que me hagan ver mal y que jueguen muy bien y que lleguen a la segunda vuelta y a la tercera vuelta si quieren y más. Me encantaría ver eso, pero por desgracia, sinceramente no lo veo. Veremos si estoy equivocado o no. Fíjate que yo soy un optimista en todos los sentidos. Yo creía en mis Raiders de Las Vegas esta temporada. Pensé que la oeste Ay, ay, ay. sí, de la oeste de la americana iba a estar increíble, que por ahí iba a estar la lucha de la americana. Y bueno, pues ni siquiera hablamos y no cambié, no De switché acuerdo, ¿eh? de deportes, así porque primero es lo que decía del optimismo. Es ok, sí, tienen creo que todo por demostrar esta selección y como poca gente creemos, afortunados, desafortunadamente, en ellos, tienen todo por demostrar. Entonces, creo que por ahí puede tener la fortaleza esta selección mexicana. De nadie cree en nosotros, pues ahora vamos a demostrar. Y si hacen buena Sí, unión como equipo, de que, oigan,
nadie cree en nosotros, vamos a unirnos y a demostrar que podemos hacer historia, porque ya que nadie cree que nosotros, si nadie, no hay estrellas como en otros años, verdad, estrellas como Hugo Sánchez, como Rafa Márquez, como, bueno, en fin, infinidad de Tomás Boy, Manuel Negrete, en fin, Cuauhtémoc Blanco, no hay en este momento Guardado, Ochoa, pero bueno, no hay tantos. Entonces, si se unen como grupo, podrían demostrarnos y, claro, como bien dices, o sea, callarnos las bocas a varios y decir, ok, miren lo que hemos logrado cuando nadie creía en nosotros. Yo me acuerdo de la selección esta olímpica, que antes de llegar a los Juegos Olímpicos como tal, la preparación fue sumamente mala y de repente decían, híjole, así vamos a ir a Sí. los Juegos Olímpicos y México ganó la medalla de oro. Entonces, ojalá, ya eso me refiero con el Ojalá, optimismo, sería genial. ojalá. Sí, Y mira, claro. se lo deseo para la fanaticada mexicana y todo lo demás. Ojalá que les vaya súper bien. Yo soy fan de la selección de México. Mucha gente cree que no, porque obviamente cubro mucho a la selección de Estados Unidos y bueno, el enorme pique. Entonces la gente me ve como si fuera yo alguien que fuera anti el Tri, pero eso no es cierto. Eso no es cierto para nada. Y he tenido muchas discusiones sobre este tipo de cosas con Efraín Juárez, cuando Efraín estaba aquí en la ciudad de Nueva York con New York City FC. Ahora él está en Bélgica con el Standard Liège. Entonces, vamos a ver qué tal les va allá y tal, pero él y yo siempre teníamos ese tipo de discusiones. Yo fíjate que tengo ahí se volvieron varios jugadores de la selección de Estados Unidos en años anteriores, se volvieron por ahí, los villanos favoritos, por ahí un Donovan, que de verdad era, creo Sí, que hasta le encantaba ese rol de villano, ¿no? Contra la selección mexicana, perdón, pero muy bien, o sea, la verdad es que eso ayudaba a estos encuentros históricos entre México y Estados Unidos que yo tanto, bueno, creo que todo mundo disfrutábamos, porque yo más que tengo familia en Estados Unidos, yo más que sentir rivalidad per se era como sabía que iba a haber un espectáculo, porque ambas escuadras jugaban al tope, ¿no? Se veía un nivel de ambas escuadras que decías, esto es nivel, digo, guardando las comparaciones o no, de repente dices, oye, estoy viendo la Champions en Estados Unidos contra México, ¿no? sí, cuando se miden México y Estados Unidos, digo, se convierten en otra cosa, digo, saca lo mejor de ambos equipos, creo. Entonces, siempre es muy interesante, siempre me encanta ver esos partidos. Nunca son nada más un paseo o un amistoso, y yo nunca les digo amistoso a ninguno de esos partidos, sean de exhibición o no. Yo les digo partidos de exhibición, porque de amistosos casi nunca traen nada. Pero me ha gustado el hecho de que últimamente, por la gran rivalidad que hay, pero también hay muchas amistades entre ambos equipos, jugadores que llegaron a jugar juntos, o sea, jugadores mexicanos que vinieron a jugar aquí en Estados Unidos, o jugadores que se encontraron en Europa en el mismo equipo. Ese tipo de cosas sucede. Por ejemplo, Chris Dempsey y Nacho Ambriz terminaron jugando juntos en Fulham, entre otros equipos. Hemos visto lo mismo Kobe Jones y Jorge Campos. Entonces, eso ha sucedido. Hay muchos jugadores estadounidenses que han ido a México. Josie Altidor ahorita, por ejemplo, está en Puebla, jugando allá con Puebla. Entonces, ves ese tipo de cosas y entonces esas barreras como bajan. Claro, hay una gran rivalidad cuando les toca jugar uno contra el otro con lo de la selección y las amistades se hacen a un lado, pero creo que también ayuda a evitar el tipo de broncas y cuestiones que han habido cuando comenzó la rivalidad y especialmente a finales de los 90, principio del siglo XXI. Entonces que las cosas ahí ya estaban realmente a pique, sin duda, durante el Mundial de Japón y Corea. Sí, y luego que nos ganan exactamente en un mundial, yo creo que es de las cosas más dolorosas que hemos vivido como aficionados a la selección mexicana. Ese partido fue muy doloroso y la verdad es que Estados Unidos lo hizo muy bien. Oye, pero a ver, switchando un poquito la información, cambiando de canal, como antes la hacíamos así, tacta con la bolita de los ochentas y más, ¿cómo es vivir en Nueva York? Más que la cobertura ahorita deportiva, ¿qué se siente vivir en Nueva York? ¿Tú en qué parte de la zona de la ciudad vives y qué se siente vivir en Nueva York? Bueno, a mí me encanta la ciudad de Nueva York, soy uno de sus proponentes más grandes, digo, aquí le decimos aquí a la ciudad the greatest city in the world, la mejor ciudad del mundo o la ciudad más grandiosa del mundo y pues
aunque no somos perfectos y tenemos muchos defectos y hay muchas cosas que cambiar y hay muchas cosas que hacer mejor, sin lugar a duda, pero hay muy pocos lugares en el mundo en donde no tienes que mejorar muchas cosas. Pero lo que mejor hay en esta ciudad es la gente, porque es una mini ONU aquí en Nueva York. Digo, tienes las Naciones Unidas en la primera avenida y luego tienes toda una ciudad que es una, un globo terráqueo totalmente unido. Por ejemplo, en el barrio o en el condado de Queens, se hablan 134 idiomas distintos. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Tenemos más Wow. de 8 millones de habitantes y son de todo el mundo. Entonces, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, hace 14, no, 14, vamos a ver, hace como 12 años, Ajá. ¿verdad? De meter a mi hijo en una escuela privada. Tengo los medios para poder hacer eso, pero yo no quería meterlo en una escuela privada en donde la mayoría de los muchachos y muchachas iban a ser como él. Entonces yo lo metí directamente a escuela pública por la misma razón de que teníamos una buena escuela pública aquí en nuestro barrio, que como le decimos, colonia, como le dicen en México, tenemos una muy buena escuela pública de la cual es como de nuevo una nación unida. Hay gente de todos lados. Digo, si estás viviendo en Nueva York, tienes que tener la experiencia de vivir en Nueva York. No que estés aislando en un castillo o algo por el estilo y no quieras estar con esa gente. Es todo lo contrario. Esa gente es lo que hace que esta ciudad sea lo que sea lo que es. Entonces, él estaba, y lo metí en la escuela pública 187, aquí a 2 cuadras de mi casa. Y creo que fue en el cuarto grado en donde le hicieron que todos los alumnos hicieran como de dónde vinieron, de dónde es la familia. Entonces, era como un ancestry.com, ¿verdad? Pero en chiquito. Y cada quien tuvo que hacer esto y hacerlo ver público. Entonces tuvieron que hacer dibujos, pancartas, libros, todo tipo de cosas de explicar de dónde venían, etcétera. Y uno se daba cuenta, muy bonita la música que pusiste ahí trasfondo, muy bien hecho, Carlitos. Ok. Me gusta, le echa mucho más ambiente a todo esto. Ok. Ah, entonces, La verdad es que, mira, te soy honesto, estoy aquí en un hotel, ya pasaron la gente de limpieza, yo les pedí que le bajaran a la música, pero bueno, pues espero que no se oiga demasiado y que no esté saturando esto, porque bueno, espero que se oiga no, bien. es lo que normalmente se hace. Yo lo he escuchado mucho en México. Cuando creen que están hablando, que tienen un tema muy aburrido en la radio, ¿verdad? O en la televisión, le ponen música de fondo, ¿verdad? Para tratar de alzar un poquito el nivel. Y es lo que están haciendo. Yo lo entiendo absolutamente. Gracias. Lo aprecio mucho, Carlos. Lo No, aprecio no, mucho. no, al revés, que No, ya. entiendo cómo es esto. No, no creo que Digo, ya. más sabe el diablo por viejo que por diablo, No, Carlitos. Quiero que entiendas esto. no, imagínate, no, y en serio que ya no se oiga, espero que no se oiga mucho porque si no esto, sí, no, ya en serio, no se escucha demasiado ruido, ¿verdad? Con la música, ya en serio. Claro, estamos bien, Ah, ok, estamos bien. no, Pero no, si para te nada. puedo picar, me encanta. Sí, no, Oye, ya no, sé. pero entonces mira, cuando fui a ver la exhibición de todos los alumnos de su grado, lo que más me impresionó era la cantidad de padres de distintos países que todos los niños tenían. Entonces, lo más raro en la escuela era ver que tenías un padre americano y una madre americana. ¿Ok? O estadounidense, si quieren, como en México. Sí. Eso era lo más raro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi hijo es uno de los raros en eso. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, él es estadounidense, pero su esposa es de Argentina. Y luego empezaba a ver a otros y había japoneses mexicanos, pero de todo, dominicano, puertorriqueño, colombiano, argentino, francés, peruano, digo, nómbralos, ¿ok? Y estaba todo unido ahí. Era una mezcla increíble, de lo mejor. Eso es de lo mejor, ¿verdad? Porque no somos tribus y tenemos que mantenernos todos dentro de nuestra tribu. Nuestra tribu es todo el mundo. Y eso es de la manera en que lo que tenemos que ver todo esto. Y eso fue lo que me encantó. Y eso quería que fuera la educación de mi hijo. Quizás hubiera tenido una oportunidad con mejores maestros en una escuela pública, perdón, en una escuela privada, pero teniendo una escuela pública, tiene una enseñanza que
que es distinta, que es más global y que va a tener un mejor entendimiento de personas de que hubiera tenido si hubiera estado en una escuela donde todos eran como él. Una verdadera torre de Babel, Nueva York. Yo he tenido la oportunidad de ir en algunas ocasiones y la verdad es que siempre he querido regresar y te voy a decir aquí entre nos, algo que tengo que hacer algún día, vivir. Lo intenté en alguna etapa de mi vida muy fuerte y estuve muy cerca. Desafortunadamente en ese momento no se dio y Dios sabe por qué hace las cosas, pero algún día tengo que regresar a vivir allá porque para mí, como bien dices, es una de las mejores ciudades del mundo. Se respira algo diferente y sí, toda estas etnias, todas estas culturas que viven, que conviven, que es el approach de toda la gente y todo el mundo se ayuda, creo que funciona y funciona muy bien. ¿Dónde estabas el 9 el 11 de septiembre de aquel año 2001, donde, bueno, desafortunadamente pasó lo que pasó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue ese día Yo, para ti? no, yo estaba viviendo en mi departamento en el West Side, allá en la calle 83 y Amsterdam, para la gente que conoce un poco la ciudad de Nueva York. Mi esposa, ella es azafata de Delta, tripulación de Delta, de la aerolínea Delta, y ella estaba viajando esa mañana desde Tampa a Atlanta. Y cuando sucedió lo de los choques de los aviones no solo en la ciudad de Nueva York, sino en el Pentágono, Pittsburgh. Entonces, una situación donde obviamente yo no había oído de mi esposa y se estaba hablando de que quizás habían secuestrado muchísimos más aviones, más de los que terminaron chocando en esos tres lados. Las dos torres, aparte del Pentágono y allá en afueras de Pittsburgh, en un avión que probablemente iba dirigido a la Casa Blanca o al Congreso. Entonces, yo estaba en mi casa viendo todo por televisión y luego esperando a que sonara el teléfono y que por cierto mucho del teléfono estaba cortado, había circuitos rotos por el derrumbe de las dos torres. Entonces, era difícil saber lo que estaba pasando, si el avión de mi esposa estaba involucrado o no estaba involucrado de una manera, y no fue creo que hasta las 12 del día que ella se pudo comunicar conmigo. Y luego quedó ella en Atlanta, eso fue un martes, y ella se quedó varada en Atlanta, y hasta el viernes no pude ir no pude ir y con su mamá, manejando hasta Carolina del Sur, ella rentó un coche y manejó de Atlanta perdón, Carolina del Norte, fuimos a Durham. Este, y luego nos encontramos los dos en Durham. Fue un viaje que fueron como 8 horas en coche. Y yo tenía que trabajar en Bristol esa mañana. Entonces yo estaba en Nueva York, me tuve que salir a Bristol como a las 7 de la mañana, llegué a las 9, grabé un programa de 10 a 11 y luego me regresé a Nueva York, directamente a Jackson, New Jersey. Me encontré con mi suegra, o futura suegra en ese entonces, porque llevábamos un año de noviazgo nada más, y luego de ahí manejar directamente a Carolina del Norte, que fue lo que hicimos, y luego regresamos el día siguiente. Oye, ¿y cómo te enteraste? O sea, tú creo que fue a las 9 y tantos de la mañana, 9:30 y tantos, si no mal no recuerdo. ¿Cómo te enteraste? O sea, yo, por ejemplo, Me, ajá, dime. Me habló mi amigo Carlos Zárate, que es un amigo de toda la vida y socio en algunos negocios que tenemos. Entonces él me habló y me dijo, oye, ¿viste lo que está pasando en las Torres Gemelas? Dije, no. Entonces luego ahí prendí la tele, eso fue a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, 7:30 de la mañana, hora tuya. Entonces prendí la tele y luego me quedé anonadado a todo lo que estaba viendo. Y desde entonces, viendo todo lo que vi, ya nunca más quise ver lo que pasó. Digo, lo viví en carne propia hasta cierto punto, pero estando en Nueva York, pude ver el humo desde mi ventana. Yo no podía ver las torres desde mi casa, pero sí podía ver el humo que estaba yendo hacia Brooklyn. Eso sí se podía ver desde todos lados. Y luego, pasando el resto del día, una vez que supe que Brenda estaba bien, pasando el resto del día en mi casa, con amigos, saliendo a la calle, viendo que todo Nueva York estaba cerrado, habían cerrado todos los puentes, todos los túneles, nadie podía ni entrar ni salir. Entonces era una situación total, la gente en la calle, todo el mundo platicando.
Eh, Era de lo más raro ir a comer a un restaurante y luego decir, ¿sabes qué? Pues ya no tenemos esto, ya no tenemos esto, ya no tenemos esto, porque las entregas no pueden llegar. Digo, era surreal, absolutamente surreal. Sí, caray, un día histórico, pues para mal, aunque luego la gente se unió, yo me acuerdo de varias cosas, ¿no? Yo estaba en la universidad, en las Américas, en la Universidad de las Américas Puebla, y de pronto yo tenía clase, me estaba cambiando y estaba Jorge Berry, y creo que era Lourdes, bueno, no me acuerdo quién más estaba, cuando de repente se van a corte comercial y dice Jorge Berry, en noticieros, claro, acá de México, y de repente dice, algo sucedió en una de las Torres Gemelas, parece ser que una avioneta se acaba de estrellar, se Sí, fueron a comercial, bueno, yo me tuve que ir de donde vivía, allá en Cholula, en Puebla, a la universidad, llego a la universidad y le digo al profesor de diseño editorial, le digo, hay que prender la tele porque algo pasó, parece que una avioneta se estrelló con una de las Torres Gemelas. Y todavía me acuerdo que su cara fue de, no creo, pero bueno, vamos a prender la tele, que estaba ahí en el salón una pantalla, y todo el mundo nos quedamos fríos al ver que ya, de hecho, el segundo avión ya había chocado, y era de, no, espérame, esto no puede estar pasando. Y bueno, claro, todo el mundo se colapsó. Nosotros viviendo en Puebla, en un lugar como Cholula, estábamos incrédulos, parecía una película de terror, es una película de como ID4, ¿no? Del Independence Day, que todo siempre ocurre en Nueva York, pero esta vez era real y era algo inverosímil, ¿no? En ese momento era el ritmo, por ahí, como JJ Benítez dijo en algún libro, el ritmo del mundo se detuvo. Y la verdad es que así como todo el mundo, literal, no lo podíamos creer. Y después, ya tomando un poquito los deportes, yo me acuerdo que cuando regresa la NFL a transmitir, todo el mundo salía con las banderas de Estados Unidos, los Jets de Nueva York, por supuesto, era un partido importante, y en el Super Bowl al medio tiempo estuvo YouTube con aquel espectáculo que pusieron como unas mantas blancas donde estaban los nombres de la gente que no pudo lograr sobrevivir a esto, y bueno, la piel se sí. le ponía a uno chinita, ¿no? Hablando de fútbol americano y cambiando un poquito el mood, ¿cuál ha sido el estadio? Digo, tú has cubierto desde hockey, NBA, por supuesto, NFL, soccer, has cubierto muchísimas cosas. ¿Cuál ha sido el estadio que más te ha llamado la atención? Más que por la tecnología, el estadio que dices que te quedaste impresionado. Fíjate, no me tocó transmitir de ahí todavía, pero sí fui, hice un tour de el estadio AT&T en Dallas, AT&T Stadium de Dallas. Digo, es un monumento, es absolutamente increíble todo lo que hicieron. Y ese estadio ya tiene casi 10 años, ¿verdad? Es absolutamente impresionante lo que construyó Jerry Jones ahí. Pero mi estadio favorito, y hace rato que no lo visito, y el más impresionante para mí, continúa siendo el Estadio Azteca, continúa siendo el Estadio Azteca. Cubrir el Mundial como lo hice en 1986, ver la final de los Juegos Olímpicos en 1968 de fútbol, ser parte de 125,000 personas a los, que era, 11 años de edad, que era. Entonces, digo, eso fue absolutamente impresionante. El tamaño del Azteca, el sonido que hay ahí es increíble. Todo lo que se puede vivir, se hace piel de gallina. Digo, Madison Square Garden, de donde he transmitido todo tipo, una cantidad enorme de partidos de básquetbol, todavía hace el mejor ruido que he escuchado en mi vida. Es un placer poder transmitir desde ahí, como me ha tocado hacer con los Knicks. Ojalá que me vuelva a tocar hacer los Knicks ahí, los Rangers y lo demás. Sería absolutamente fabuloso. Esos son los dos estadios que realmente me han dejado una impresión por por su belleza, por todo lo que son monumentos y por el ruido que hay ahí, que es lo que se te queda. Es impresionante, impresionante, impresionante. Fíjate que sí, claro, el Estadio Azteca y sobre todo cuando juega México, escuchar el himno nacional Sí, mexicano ¿no? En el Estadio Azteca, y luego se juntaban la porra del América, la porra de los Pumas, y se unían y que cada uno tenía las cabeceras, y de pronto era impresionante escuchar aquello en el himno nacional mexicano, se te ponía realmente
vuelvo a lo mismo, la piel chinita, y tú también, y la gente no cantaba el himno, la gente gritaba el himno, ¿no? Cuando eran Sí. partidos premundialistas, y sobre todo por ahí, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que algo pasó en Honduras, con el partido en Honduras, que medio maltrataron a la selección mexicana, digo nada ahí, creo que chiflaron al himno o algo así, y cuando llega Honduras a un partido determinante de la selección mexicana, creo que para ir al 94 a Estados Unidos al Mundial, pues la gente, ya sabes, tatito nos pica en la cresta a los mexicanos, y pues de pronto tocó, todo el mundo como que se puso de acuerdo, más o menos, en que no hiciéramos lo mismo con el himno de Honduras. Entonces, el himno de Honduras, digo, sí hubo alguien que chifló y así, pero creo que más o menos respetuosamente, pero cuando toca el himno nacional mexicano, bueno, el estadio vibraba, ¿no? Y algo importante que decías, y lo acabo de notar mientras hablabas, el Madison Square Garden, cuando yo solo he tenido una oportunidad de ir a ver a los Knicks de Nueva York, pero lo que más me llamaba la atención, más allá del NBA, del deporte per se, es que ahí estuvieron los Beatles, ahí estuvieron los Rolling Stones, ahí estuvo Michael Jackson. O sea, es un foro histórico en Nueva York que, además de partidos bueno, han habido peleas de box, y tú lo sabes muy bien ahí, porque has cubierto también A Lee box. Frazier. Exacto. Entonces, estamos, bueno, pues es que hablar con alguien como tú es una enciclopedia totalmente de experiencias que has vivido. Y precisamente en ese orden de ideas, algo así, ¿cuál ha sido, no, el evento deportivo, el partido, la pelea, que más te ha llamado la atención? Digo, ya me platicabas del 86, pero en un particular que decías, estoy haciendo la crónica, la narración de este partido o encuentro histórico. Wow. Mira, no era un partido que narré, no era un partido que narré, era un partido que fui como reportero. Y fue uno de los partidos de la final de la NBA, y creo que fue en 1994. Eso fue todo lo del episodio de O.J. Simpson. Entonces, durante el partido, y creo que esto fue contra la final contra Houston, ya que es 94, ya estamos hablando de que 20 y pico de años, casi 30 años, ¿no? Entonces se me está yendo un poquito la memoria en todo esto. Pero lo que no se me va de la memoria es que yo estaba en la parte superior, detrás de una de las cabeceras del estadio. Y ese era parte del palco de prensa. Entonces, la parte principal del palco de prensa, donde estaba el Daily News, el New York Post, New York Times, uno de los mejores reporteros um, escritores que tenía y que teníamos todavía en el periodismo de Nueva York, Mike Lupica. De repente miro durante el partido que va corriendo, deja su silla y va corriendo hacia el palco de prensa. Y dije, algo está pasando. Dije, digo, para que él haga eso, algo está pasando. Entonces, todo el mundo teníamos televisores para ver el partido, y agarré el televisor que estaba junto a mí, le pedí disculpas a todo el mundo y empiezo a darle vuelta al canal. Y me voy y llego a NBC, y ahí mismo están dando la persecución lento de O.J. Simpson en el Bronco Blanco. Y, y de repente todo se fue a la cobertura de eso, y el partido llegó a un término ya ni secundario, terciario, no importó. Y era todo y todo el mundo se volcó sobre la historia de O.J. Simpson. Y eso se me queda absolutamente grabado en el cerebro de cómo sucedió eso, y la victoria de los Knicks pasó desapercibido 100%, pero ese momento sucedió ahí, y de la manera en que todos nos dimos cuenta, y de repente toda nuestra atención se desvió. Y no era en un momento en donde todo el mundo que tenía su celular y que de repente te llegaban, no, eso no existía en ese momento. Si tenías un celular, era como más o menos de este vuelo, y lo tenías acá, y no podías ni textear ni nada. Entonces, era nada más un teléfono, no es como ahora que son dispositivos inteligentes que puedes hacer un millón y medio de cosas. Sí, ese momento, y aparte una tristeza, ¿no? Alguien que era tan querido, un ícono, entre otras cosas, de los Bills, de los Buffalo Bills, y muy querido, inclusive hacía películas, hacía programas, era Sí, un personaje de estos icónicos, no solo del fútbol americano, sino en la cultura pop de popular de Estados Unidos. Y bueno, nosotros tan cercanos, pues también era como, en ciertas maneras, un ídolo
deportivo y un ídolo como actor, y de Sí. pronto sucede lo que sucede, y cómo hay deportistas que se pueden perder, ¿no? Independientemente de lo que haya hecho, si lo hizo o no, eso es para otro tipo de cuestiones y otro tipo de pláticas, pero cómo hay deportistas que se pueden perder y bueno, lo pierden todo y caray, ¿no? Da mucho coraje porque además, bueno, podemos hablar de varios, como un Michael Vick también, que bueno, teniéndolo todo y estando en el prime de su carrera, se dedica a hacer estas peleas de perros que desafortunadamente, y luego, Ah, bueno, se terrible. reivindicó y cada quien, y precisamente lo platicaba con alguien, como figuras como Tom Brady, como Messi, como Ronaldo, como Pelé, ahí es cuando te das cuenta que son tan grandes, porque además de que son humildes, no se meten en este tipo de cuestiones y siguen siendo unos ejemplos para los niños, ¿no? ¿Tú cómo opinas? ¿Qué opinas, perdón? Sí, obviamente quieres que un deportista sea, ¿verdad? Alguien que se destaque, ¿verdad? En la cancha y que obviamente pueda aportar mucho más, digo, por ser ídolos de muchas maneras, ¿verdad? Y que no se convierta en ídolos caídos. Entonces, quieres que ese tipo de gente no solo sea un buen atleta, pero un buen ser humano también y que se dedique a hacer buenas cosas. Sin embargo, sabemos que eso no es cierto, ¿no? No sucede y muchos atletas realmente no tienen mucha educación y algunos realmente no son buena gente. Eso sucede también, pero es mucho mejor, obviamente, tener ídolos más cercanos. Si tus padres son buenos, tus maestros son buenos, o que uno se eduque de una manera en que admire a gente que le guste ayudar a los demás sin pedir algo a cambio. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Oye, sí te presto lana o te ayudo aquí, pero oye, cuando yo lo necesito, échame la mano. Digo, eso nunca se debería ni tener que decir, ¿verdad? No tenemos que llevar cuentas, esto no es una competencia. Si ayudas a alguien y punto. Y eso es lo que se tiene que hacer. Si tú estás en una posición de echarle la mano a alguien, échasela. Y si se la tienes que echar a dos, échasela. Y si es a 100, échasela. Si es a la misma persona 100 veces, échasela. Y no tienes que estar pensando en, bueno, oye, yo ya te la eché 100 veces, échamela cuando yo la necesito. Ojalá que la persona, si llegas a estar necesitado, que la persona automáticamente lo haga por ti. Pero no lo tienes que ni esperar y no lo tienes ni que tomar en cuenta. Esto no es una competencia. Cuando tú ayudas a la gente por ayudarla y no simplemente que te deben algo por hacerlo. Eso no debería ser. Es correcto, y varios deportistas que son como íconos, que han ayudado a su comunidad, sobre todo en la NFL. Hay muchísimos, ¿no? Tienen hospitales, escuelas, que ayudan a su comunidad. Por ahí también platicaba que mucha gente está preocupada por las ballenas de Nueva Zelanda, pero no ayuda a su vecino, no ayuda a la gente que está junto a él. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ayudarnos entre los unos y los otros, como sucede mucho de vuelta en Nueva York. Oye, Roberto, y platícame, ¿realmente cuál es para ti tu ídolo deportivo que hayas tenido la oportunidad de entrevistar o platicar con? No sé. Fíjate, mis grandes ídolos deportivos, más que nada, han sido Mohamed Ali, Pelé, eh, Roger Bear, que es un jugador de hockey sobre hielo. Esos han sido, creo que, mis máximos ídolos deportivos. Me tocó hablar con Roger Bear una vez muy poco. Me tocó hablar con Pelé en un evento donde lo contratamos cuando estaba yo con una revista deportiva y lo contratamos para hacer algo aquí en la ciudad de Nueva York y me tocó platicar con él, aunque sí lo llegué a cubrir en 1977 cuando estaba en su último año con el Cosmos, pero realmente no hablé mucho con él. Ese día sí hablé y me entusiasmó mucho ver que lo que a más se dedicó durante ese día que lo teníamos era estar con los niños que habíamos traído, jugadores jóvenes de fútbol, y firmarles autógrafos, pero no solo firmar autógrafos, sino cada uno se sentó con él y les preguntó, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y qué quieres hacer? Y tal. Pero se interesó genuinamente en cada niño. No era nada más de gracias, gracias. No, no, para nada, era lo último. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que digo? Genial. Se ve que que él adoraba a los niños. Entonces, eso me tocó de una manera muy, muy positiva. Eh, he hecho amistades dentro
de deportes. Digo, la mayoría de los jugadores de New York City FC los conozco muy bien. Tuve una muy buena amistad con Efraín Juárez cuando estaba acá como asistente técnico de New York City FC, y platicábamos muchísimo, pues, especialmente cuando estábamos fuera de la ciudad y en cualquier hotel nos encontramos, hablamos de fútbol, hablamos de la vida, de mil y un cosas, aprendí mil y un cosas de él, me encantaba la mentalidad. Lo extraño mucho por acá y le hablo para darle lata cada rato allá en Bélgica para ver cómo está y tal, y quiero que triunfe porque tiene una gran mentalidad, es una super persona. Eh, me llevaba yo muy bien con Patrick Ewing, que era el centro de los Knicks, ¿ok? Y te cuento una historia así rápida, chistosa. Entonces, por alguna razón que yo no entiendo, yo le caía muy bien a Patrick Ewing. Entonces, todos los partidos que transmitíamos de los Knicks, y luego yo bajaba al vestidor, y cuando tenía tiempo platicaba un poquito con él, y él no platicaba con nadie, no platicaba con nadie. Entonces estaba sentado en su vestidor y tenía él que, pues, atender a la gente de prensa. Entonces estaban todos los reporteros, radio, periódicos, entrevistándolo y tal. Entonces yo llegaba siempre tarde porque teníamos el post partido, el resumen del partido que hacer en radio, y luego bajaba al vestidor a ver qué había. Y cada vez que yo llegaba y él estaba hablando y él paraba lo que decía, decía, hola Robert, ¿cómo estás? Yo me quedaba a cuatro, dije, ok, perfecto. Entonces un día, porque hablábamos de fútbol y hablábamos de muchas cosas, ¿no? Y él sabía lo que hacía. Entonces un día llegó, después del partido, y ya todo el mundo se fue, todos los reporteros se fueron, y él sale del baño a cambiarse, y todavía estaba Chris Childs y Charlie Ward, estaban ahí sentados, y él llega, se viste, y le digo, oye, ¿viste el partido anoche? Y el partido era el de Estados Unidos contra Jamaica, en la clasificatoria hacia el Mundial, creo que fue del 98. Si no me equivoco, fue del Mundial del 98. Y me dice, sí, sí, lo vi. Y había Estados Unidos jugando en Jamaica. Y quedaron 0-0 en ese partido, pero Jamaica jugó mejor que Estados Unidos. Entonces, me dice, sí, fue un partido muy reñido, jugamos mejor, pero no pudimos ganar. Y le dije, oye, pues ¿a quién le estabas echando porras? Y me dice, no, pues yo le estaba yendo a Jamaica. Digo, espérate, espérate. Yo no vi a tu mugre trasero, ¿verdad? En Barcelona 1992, con la bandera de Estados Unidos colgando y con la medalla de oro. ¿No te vi ahí? ¿Me equivoco? Y dice, sí, 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 pero digo, pues yo nací en Jamaica. Digo, a ver, Patrick. Bueno, ok, vamos a ver, Patrick. A ver, dime esto, Patrick. ¿Por qué demonios, por qué demonios la cancha estaba en terrible condición como la que estaba? Dice Roberto, mira, somos un país pobre. ¿Qué quiere? Digo, ay, Patrick, dije, por favor, si hay algo que ustedes saben hacer, lo que saben hacer en Jamaica es crecer pasto, grow grass. Obviamente, grass y marihuana, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, y se lo dije, y Charlie Ward y Chris Ward, Charlie Ward, perdón, y Chris Childs, los dos se voltearon a ver, me dijo, that's cold. Pero se cagó de risa, No, pero y la pasábamos muy bien. Y digo, si lo puedo picar, y digo, es parte de mi personalidad, ¿no? Estar picando ahí para divertirme, y se lo hice a él, digo, cuando obviamente me pudo haber matado con un dedo. no, bueno, claro, pero aparte estás hablando de uno de los miembros del Dream Team de Estados Unidos, Sí, que para mí no ha habido otro, otro conjunto en cualquier disciplina en la historia de este planeta como ese Dream Team. Encabezados, claro, por Magic, por Larry, y por Michael Jordan, y de ahí, bueno, los Barkley, Charles no, Barkley fue el sí, que sí, se robó claro. el show. Sí, claro, Charles Barkley se robó el show. para bien y para mal, ¿no? Porque de pronto ahí con No, el para, codazo. no, nada para mal. Si tú ves la biografía de ese equipo, ¿verdad? Del Dream Team, vas a ver todo lo que significó Charles Barkley para ese equipo. Él los aflojó en el sentido de él tuvo una influencia enorme, no solo por la manera de jugar en la cancha, sino por lo que hizo
tras bambalinas y aflojó al equipo, que estaban hasta cierto punto nerviosos y tal, y él salía a Barcelona y a hacer mil y un cosas. No, 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 fue Charles Barkley, fue genial en ese equipo. Así como hubo un muy buen documental sobre el Redeem Team, Es que correcto. fue después de que Estados Unidos perdió en Grecia, ¿verdad? Que había perdido el Mundial allá en Grecia, o los Juegos Olímpicos en Grecia, y luego fueron al próximo y ganaron. Y es un súper documental y habla muchísimo de todo lo que aportó Kobe Bryant y la gran importancia de Kobe Bryant a ese equipo, que probablemente gracias a él terminaron ganando el próximo mundial, porque España tenía un equipazo, no un mundial, sino Juegos Olímpicos, porque España tenía un equipazo, y aunque les ganaron por un chorro en el primer partido del torneo, en el último partido, que fue el de la medalla de oro, España los hizo sufrir y muchísimo. Y Kobe Bryant fue el que terminó sacando a flote a este equipo antes de ese partido, antes de los Juegos Olímpicos y en ese partido en particular. Hay un documental que sí está en YouTube y creo que está en Netflix, que está esto de Redeem Team, y en donde Sí, el ahí se Redeem Team, ve ese mismo. exactamente, y ahí donde se ve exactamente lo que decías, ¿no? Cómo de pronto se están uniendo esto, y de pronto llega el señor Kobe Bryant, y mientras ellos estaban a lo mejor desvelándose o a lo mejor estaban dormidos en la mañana, él ya estaba entrenando. Y lo que decíamos, ¿no? Este personaje que es líder, y un líder es con el ejemplo, ¿no? Y con ese ejemplo que dio en su momento Kobe Bryant para este equipo, de ahí se unieron. Y así como Charles Barkley en su momento fue el que, como decías, los aflojó en aquel Dream Team a puras macroestrellas, en este Dream Team, bueno, en este más bien equipo, Redeem Team, diferente, llegó Kobe Bryant y puso el ejemplo. Y sobre hablar de Kobe Sí. Bryant, para mí es más allá del atleta, lo que Kobe Bryant nos enseñó antes de que lo llamaran al cielo, que seguramente es donde está, ahí con Ayrton Senna da Silva. Kobe Bryant dejó un legado, no solo del deporte, sino con sus videos y con sus iPods que tiene. Bueno, de hecho eran audiolibros todavía que estaba haciendo con contenido para niños que siguen en las escuelas de Estados Unidos. Y bueno, el señor ganó un Oscar por esto, por el documental, no documental, por el cortometraje animado que hizo a través de Ujú. él con música de John Williams. Pero a mí, hablar de Kobe Bryant es un ángel que se nos adelantó en el camino, pero va más allá de la figura deportiva como lo fue Ayrton Senna da Silva. ¿Tú en dónde estabas otra vez? Y ya casi para terminar, ¿en dónde estabas cuando recibiste la triste noticia de lo de Kobe? Creo que estaba aquí en casa, estaba aquí en casa y me quedé absolutamente anonadado, ¿no? Digo, es una terrible tragedia, no solamente Kobe, sino su hija, y todo lo demás. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Iba para ayudar a su hija, porque él es entrenador del equipo de básquetbol, ¿verdad? Y ayudando niños, ayudando gente, lo que él hacía, daba de su tiempo y todo lo demás, tratando de cambiar mentalidades. Digo, yo me paso. Digo, yo ya me he convertido casi en adicto en Instagram, en los mugres reels que tienen, pero mucho de lo que veo son los reels de las cosas que hablaba Kobe Bryant, y se las termino yo compartiendo a mi hijo siempre para que le dé una nueva mentalidad, para que pueda él pensar de una manera distinta. Y bueno, los comparto en general, digo, no solo para él, pero a todo mundo lo comparto, para que la gente vea cómo él piensa, y si de repente ayuda a alguien pensar de una manera distinta que los termina ayudando y adelantándose en el mundo, pues genial. Pero sí, yo creo que estaba en casa cuando sucedió lo de Kobe, me quedé totalmente anonadado, muy, muy triste todo eso para, para él, su hija y el resto de su familia, que lo termina sobreviviendo. Terrible, terrible, terrible. A mí, fíjate que mi personaje principal de los deportes es Ayrton Senna da Silva, porque también más allá de lo que hizo en el deporte, y aparte porque es una cuestión familiar de una historia muy increíble que tenemos, que algún día te compartiré, que inclusive conocimos un poco a Ayrton Senna y convivimos y tal. Pero después de ello es Kobe Bryant. Kobe Bryant para mí también es alguien increíble en este mundo, ¿no? De verdad que merece perdón, que merece mucho la pena en este mundo Kobe Bryant y la mentalidad Mamba. Inclusive en su memorial, como Michael Jordan habla de él, ¿no? Y se expresa de él como si fuera su hermanito realmente, ¿no? Entonces, y la dupla que hizo con Shaquille O'Neal, además de histórica, como también permeó la mentalidad
en aquellos Lakers con el Shaq, que Shaq, mientras él ya era un consagrado, llega este chavito, Kobe Bryant, y Shaq dice con cierta risa, dice, ok, yo no entrenaba tanto como el señor porque sabíamos que teníamos a un pequeñito que se llamaba Kobe Bryant que nos iba a sacar los campeonatos y así lo hizo. También hay un muy buen documental, una buena entrevista que le hace Shaquille O'Neal en las facilities de los Lakers a Kobe Bryant de tú y tú, o sea, frente los ¿Eh? dos, y hasta cómo se bulean entre ellos, ¿no? Y hablando de bullying, Sí. yo he visto tus participaciones con Raúl Alegre, en sus programas por ahí, y no, bueno, la verdad es que uno se la pasa muy bien. Platícame de especialistas del deporte, cómo funciona la cuestión ahí en especialistas del deporte, que pronto tendremos a Raúl Alegre aquí de invitado, pero platica cómo es la convivencia con Raúl Alegre y con toda la serie de talentos que tiene en su equipo, Raúl. Pues muy buena. El de punto extra que hacemos de la NFL, que es todos los miércoles en la noche, es Javier Trejo Garay y Raúl Alegre. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con alguien, estamos en televisión o televisión por internet, como quieras, digo, pues doy mi punto de vista. Entonces, si mi punto de vista no está de acuerdo con su punto de vista, entonces pues tenemos algún tipo de discusión. Pero la gran diferencia a lo que nosotros hacemos y a mi manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y tú lo llamas bullying y tal, pero es siempre con una sonrisa y no hay maldad y no hay nada. Tenemos diferencias de opiniones, pero son diferencias de opiniones de fútbol o de fútbol americano y tal. Y nunca es en un seno personal, ni mucho menos. Entonces, digo, podemos tener un punto de vista distinto, pero nos morimos de risa después, digo, porque tratamos de decir algo chistoso y tal, porque después de todo esto es entretenimiento y después de todo esto es deportes y no es vida o muerte, ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, Javier Trejo Garay no era fanático de Tua Tagovailoa. ¿Ok? Y nunca realmente ha hablado bien de él. Y yo siempre he dicho, hay que darle más oportunidades porque creo que es mejor mariscal de campo del que les das crédito. Y cada vez que Tua hace algo muy bien, entonces, digamos, se lo recordamos. Y se convierte muy divertido. Y con Raúl lo mismo, ¿no? Digo, si tenemos algo en el que no estamos de acuerdo, pues lo hablamos y punto. Pero se habla bien y no hay peleas y nadie se levanta y tira cosas a la computadora. nos, nos morimos de risa y creo que es parte del buen entretenimiento que tratamos de tener. Y no es forzado, ¿sabes? Nada de esto es forzado, nada de esto es inventado. Oye, pues yo voy a tomar esta posición en este tema, entonces tú lleva la contraria y a ver qué hacemos. Digo, porque eso se hace, por desgracia, demasiado en la televisión. Nosotros no. Si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. A mí no me van a decir, oye, tú toma este punto de vista, porque si no es mi punto de vista, no lo voy a tomar. No lo voy a tomar. Y digo, y si tenemos el mismo punto de vista, de todas maneras podemos discutir varias cosas distintas, porque llegamos a los puntos de punto de vista, quizás de distintos caminos. No tiene que ser todo siempre el mismo camino. Entonces, y tienes que tener algún tipo de base para tener tu opinión. Y eso es lo que hacemos. Todos nos divertimos mucho y hago lo mismo los lunes hablando de fútbol con Verónica Rodríguez. Vero, que Vero la también güera. pronto, sí, Vero la Güera, que ha estado en Telemundo, ha estado en Fox Sports, hace muchas colaboraciones y es una profesional en toda la extensión de la palabra. Pues mi estimado Roberto, muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que, disculpa las fallas técnicas, pero pues ya sabes, cuando uno está No, fuera de su no, ambiente, no hay muchas cosas no. que puedas controlar, pero es parte, ¿no? Es parte de este tipo de actividades ahora con la tecnología, ¿no? Como decían por ahí, los fierros no tienen palabra de honor y bueno, aquí entre la música que le pusieron, pero bueno, es parte de. Oye, muchísimas gracias, Roberto. Fíjate que te agradezco y quiero agradecer públicamente porque un buen amigo mío esto acaba de ir a Nueva York y lo trataste como rey, Sergio Verdirame, exjugador de Rayados de Monterrey. Ahorita voy a enseñar lo que tengo enfrente de mí. Bueno, y tú lo trataste como un verdadero invitado que se merece y te agradezco públicamente todas las atenciones que tuviste con mi amigo Sergio Verdirame. Bueno, Sergio Verdirame ahora también es mi amigo después de todo esto.
es genial, tipazo. Desde que nos hablamos por WhatsApp, me cayó súper bien. Y bueno, vino a Nueva York para poder ver un partido de fútbol americano, como le encanta hacer un par de veces al año, viajar a algún lugar de Estados Unidos y ver un partido de fútbol americano con toda la manada de amigos que trajo, 6 en total, y la pasan muy bien y son todos súper buena gente y nos divertimos y nos reímos y anoche fuimos aquí al restaurante Buenos Aires en el Lower East Side de Manhattan y la pasamos absolutamente de maravilla. Él la pasó de maravilla, le tocó un partidazo entre los Jets y los Bills allá en MetLife. Entonces, pues muy bien, la pasó de maravilla y ojalá que pueda regresar. Y bueno, yo sé que una vez que vaya a visitar Monterrey, que necesito ir a visitar Monterrey, pues te tengo a ti ahí, también tengo a Sergio y a toda la banda. Por cierto, tú tendrás interrupciones, yo he tenido mucha suerte, deja ver si te lo puedo mostrar. Ahí atrás, ¿sabes ver? Ahí atrás, junto a la maletita que está ahí, está mi gato, que está bien dormidito y que no me ha molestado. Pero quería presentarte a Titan. ¿Cómo se llama? ¿Titan? Titan. Ok, Y súper acabo de bien. escuchar su nombre y levantó la cabeza ahorita. Oye, por cierto, ya para Y que lo finalizar, comparto mucho en Instagram. Entonces, si me quieren seguir en Abramovich, ahí pueden ver muchas lindas fotos de Titan y su mamá Zina. oye, por cierto, hablando de, ¿a qué equipo le vas? ¿Le vas a los Titans o a qué equipo le vas a la NFL? Secreto de Estado. Sí, Eso claro. nunca lo revelo, Ok. porque el instante que uno revela, y mucha gente cree que son los Jets porque trabajo con los Jets, no, no son los Jets, y no son ninguno. Pero si yo revelo a qué equipo le fui a mi infancia o en cualquier momento, ¿verdad? Y siempre ha sido el mismo. Entonces van a creer que todo lo que yo analizo y todo lo que yo digo se está transmitiendo a través de esa prisma, y no lo es, no lo es. Es más, cuando juega el equipo al que le voy, odio verlo en televisión y prefiero estar transmitiendo el partido porque no lo estoy viendo como fanático, lo estoy viendo como analista. Y digo, sí puedo separar las dos cosas, ¿ok? Y lo separo 100%. Y por eso mucha gente que en mi página de Facebook, en Roberto Abramovich Oficial o en Twitter, en @Abramovich, que tratan de adivinar a qué equipo le voy, nunca le dan. Nunca le dan porque trato a todos los equipos igual. Entonces, y así lo prefiero, que nadie sepa a quién le voy y así estamos muy bien. Entonces, los trato a todos por igual. Pues muy bien, como debe ser. La verdad es que eres un periodista en toda la extensión de la palabra y agradezco tu amistad. Roberto, agradezco que te hayas conectado el día de hoy. Y de verdad, también agradezco que hayas confiado en mí, en el Dream Team. Y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir juntos, haciendo equipo, ayudándonos los unos a los otros, que para eso venimos a este mundo. Y te deseo muchos más éxitos de los que tienes y muchas bendiciones. Muchas gracias por conectarte hoy y que tengas excelente fin de año. Y Carlitos, lo mismo 100% para ti. Mil gracias a ti por la oportunidad, por pensar en mí, por ponerme en este tan distinguido grupo. Ojalá que no lo haya bajado demasiado de nivel. Y te agradezco muchísimo por todo. Y esto es solo el principio, de aquí para arriba nada más. Es correcto. Que tengas muy buena tarde, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. Adiós, que te vaya bien. Chao. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias por seguirnos, que tengan excelente tarde.